porque después de este tema tú vas a poder identificar cuál es tu llamado o a dónde te inclinas más de acuerdo a tu llamado. Hay muchos que están diciendo, profetízame, quiero saber a qué Dios me llamó, suéltame una palabra, ¿verdad? Yo he visto personas de ellos, yo quiero conocer mi llamado, a qué fui llamado, suéltame la palabra, actívame. Y a veces estoy haciendo un preámbulo, una introducción, porque hay cosas que no van a salir en el canal de YouTube porque son para los íntimos y esto es para ustedes. Y les decía, hay muchas cosas, hay muchos errores que se ha cometido dentro del Evangelio, muchísimo. Por ejemplo, uno de los grandes errores que se ha cometido, sobre todo el ministerio apostólico y el ministerio profético, al no saber guardar el corazón del ministro o nuestro corazón, se ha estado ofreciendo muchos ministerios en sí. ¿Cómo así? Ser llamado apóstol, ser llamado profeta, te ha dado una autoridad a tal punto que a todo el mundo le declarabas su ministerio, a todo el mundo le declaraba su llamado. Yo no sé a cuántos de ustedes han escuchado o lo han visto. Literalmente en el Perú ocurre mucho eso. Apóstol que hay, profeta que hay, automáticamente te declara el ministerio o te declara tu llamado. Ahora, el detalle es esto, que pasa muchos meses, muchos años, mucho tiempo, y el llamado que Dios lo hizo, ¿por qué no se activó? ¿Por qué no se manifestó? ¿Por qué no se encendió? ¿Me dejo entender? Muchos dirán, fue falso apóstol, fue falso profeta, fue falso maestro. ¿Qué fue lo que pasó? No quiere decir que fue un falso, sino que muchas veces se toma una autoridad, ojo aquí, de acuerdo al título que tú tienes para soltar algo en el lugar donde te encuentras. Quiero serle franco, para que no quedar mal con la congregación en la cual te encuentras. ¿Me dejé entender? ¿Por qué te digo esto? Este es un tema muy delicado. Y qué lindo que ustedes puedan estar aquí en esta noche. ¿Por qué? ¿Sabes quiénes son las únicas personas que saben y trazan tu llamado profético? ¿Sabes quiénes son? Tus padres espirituales. Tus padres espirituales saben cuál es tu llamado profético. Y hablar acerca del llamado profético, no estoy hablando acerca del ministerio profético, estoy hablando del ministerio en sí. ¿Y por qué te digo que tus padres espirituales saben aquello? Porque ellos son los que te ven, ellos saben cómo hablas, cómo te comportas, cómo sientes. Ellos saben qué te apasiona. Y muchas veces el pueblo se emociona al escuchar un profeta, un apóstol, cuando alguien te suelta una profecía. Por ejemplo, en cierta oportunidad un profeta vino y le soltó a un muchacho una palabra profética. Le dijo, así dice el Señor, serás profeta, tal. Pero al hombre no le gustaba ni le apasionaba nada lo profético. El hombre olía a oveja, era un pastor neto que cuando él lloraba, incluso cuando tú le contabas el problema, era un pastor. Al escucharle hablar, era un pastor, literalmente. Ahora, yo creo algo, que el ministerio profético lo único que hace es esto, y el ministerio apostólico, lo único que hace esto es confirmar, ojo aquí, confirmar el llamado profético, el llamado ministerial que Dios le dio, de acuerdo a lo que el Padre habló a sus cabezas o a sus padres espirituales. No sé si me dejo entender. Es como que el psicólogo viene y hace un test de estudio a la persona y te dice, este muchacho, esta jovencita es bueno, es buena en esta área, este muchacho es bueno en lenguaje, este muchacho es bueno en matemática. Y de pronto viene un profeta y te dice, así dice el Señor, vas a ser un ingeniero civil, un ingeniero y tal. Y a este muchacho ni siquiera le gustan las matemáticas, detesta las matemáticas. ¿Me dejo entender? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener una afinidad muy delgada, muy fina. Tenemos que ser muy sensibles a la voz de Dios. Por eso
que cuando literalmente a nosotros nos invitan a ministrar, nosotros no ministramos llamados si primero no está el pastor de la casa. Porque el pastor de la casa, él tiene que confirmar lo que Dios está hablando, porque primero Dios le habló a él como cabeza de hogar, como cabeza ministerial, pastor o pastora. ¿Me estoy dejando entender? Por eso que los pastores tienen que estar alertas. Ojo aquí. ¿Qué palabra profética le están soltando a su gente? Esto es tremendo. Los pastores y ministros tienen que estar alertas. ¿Qué palabra profética le puede estar soltando a tu gente? ¿Por qué? Porque la palabra profética es muy dulce. La palabra profética es muy impactante. La palabra profética es muy penetrante. Es muy conectadora. Que si le suelta una palabra a un inmaduro, al día siguiente te divide la iglesia y te desbarata. ¿Alguien está ahí? Te voy a contar un testimonio que sucedió en mi iglesia cuando yo tenía 14, 13 años, si no me equivoco. Mi apóstol generó una escuela de ministerio quíntuple, formó líderes, ministros y empezó a dar un tema como esto, identificando el ministerio. Ya uno le dijo, mira, así dice el Señor, te llamo como pastor, como profeta, tal. El hombre es certero. Al día siguiente ocurrió algo. A la semana, uno de los hombres que recibió la palabra hizo una carta de renuncia, ni siquiera se presentó, hizo una carta de renuncia y al mes estuvo levantando una iglesia. Esto es tremendo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mis amados hermanos, ministros del Señor, en mi congregación tengo gente que son pastores, son profetas, son gente con el llamado muy marcado, pero yo no les llamo por el ministerio. Yo les llamo a ellos los servidores o los hermanos de la casa o los líderes de la casa. ¿Saben por qué? Porque tenemos que guardar el corazón. ¿Alguien está ahí? Ustedes piensan que el llamado profético, el llamado pastoral o el llamado ministerial es wow, recibir un título. No. Se sufre. Mis amados hermanos, bendito Dios por su gracia y misericordia que nos hizo llamados desde los 14 años, pero activó el ministerio a los 17, 18 años. Pero nunca mi apóstol me llamó profeta en mi congregación, aunque la iglesia me llamaba profeta. Y un día, él al contrario, desde el altar, él me formaba. Y un día, conversando solo, cara a cara, me dijo esto. ¿Sabes por qué nunca te llamé por profeta? No es porque yo sea malo, sino es porque siempre quise y quiero guardar tu corazón del orgullo. Porque sé cómo Dios te está levantando. Y si tú escuchas elogio de afuera y de adentro, hay un grave peligro que puede ocurrir en tu vida. Es por eso yo como padre espiritual estoy llamado a guardar tu corazón. ¿Alguien está allí? Esto es tremendo. Entonces eso habla mucho acerca de la madurez, de la formación. No debemos conectar a la gente ni por el don ni por el talento, pero sí por el carácter. Y hablar de carácter es hablar de madurez. La gente que tiene el don, pero que no tiene el carácter, son gente que mañana más tarde terminarán destruyéndote a ti y a toda tu gente. Esto es fuerte. Ahora, ¿por qué es necesario identificar el ministerio de la persona, del ministro, del joven, del servidor? ¿Por qué? Porque es necesario trabajar en las áreas que tú, como padre espiritual, sabes que necesitas sanar, que necesitas restaurar. ¿Estamos? Si Dios te da o te enseña el ministerio de tu hijo, de tu hija espiritual, de tu hermano, no es para activarlo solamente. Primero que nada es para formarlo, prepararlo, capacitarlo. Miren lo que ocurrió. El día domingo estuve predicando en mi congregación. De verdad, si están anotando, anótenlo porque yo me sorprendí con ese rema que Dios me dio el día domingo. ¿Cuántos recuerdan que Elías dijo, Señor, no soy yo mejor que mis padres? Quítame la vida, quiero morirme. ¿Cuántos recuerdan ese texto, verdad?
Eso ocurrió cuando Jezabel dice que me hagan los dioses como tengan que hacerme si el día de mañana Elías no está como uno de estos hombres que están muertos. Jezabel dio una orden de muerte al profeta Elías. ¿Recuerda? Ok. Elías escuchó ese mensaje y tuvo miedo. Y mi pregunta es, ¿por qué tuvo miedo Elías si acababa de matar a 900 profetas, tanto de Baal como de Acera? Todavía no estoy entrando al tema a fondo, pero yo quiero que tú entiendas esto. Estoy armando una introducción a lo que vamos a hablar. ¿Acaso Elías no era suficientemente fuerte? ¿Acaso Elías tenía miedo a una mujer? ¿A una sola mujer? ¿Por qué Elías tuvo que huir, tuvo que correr cuando escuchó el mensaje de Jezabel? ¿Por qué tuvo que huir? ¿Qué es lo que lo hizo huir a Elías? Quiero leerlos a ustedes porque de acuerdo a este mensaje tú entenderás que no debes caminar solo como ministerio. ¿Por qué creen que Elías sintió miedo, depresión y quiso morirse? Los leo. Ya voy a entrar al tema, no se preocupen. Yo te digo, Dios me dio esta revelación porque me quedé impactado. Me quedé muy impactado. Fue en la misma prédica que estaba dando el día domingo. Porque pensaba que estaba solo, ok. Se creyó el único, perfecto, bueno. Porque se sintió solo, ok. ¿Alguien sabe cuál era la debilidad de Elías? La Biblia dice que Elías era un hombre que estaba, ¿qué? ¿Sujeto a qué? Hay más de uno me va a captar lo que le voy a soltar. Más que la ira, era un profeta de carácter, pero más que la ira, dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a qué? A pasiones. Ojo aquí. Y mi pregunta es, ¿cómo mataba a Jezabel a los profetas? Si no la agarras, oro a Dios que Dios active tu espíritu y haya sabiduría en ti para que puedas agarrar lo que te estoy soltando en esta hora. Mira, Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Y cómo mataba Jezabel a los profetas? ¿Cómo mataba Jezabel a los profetas? Es fuerte. Él fue sujeto a pasiones seduciéndolos. Ok, seduciéndolos. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. Elías no tuvo miedo a la mujer en sí. Elías tuvo miedo a su debilidad como hombre. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Esto es fuerte. Elías no tenía miedo a Jezabel, pero tenía miedo a su debilidad. Esto es fuerte. Dice la Biblia que cuando fueron a buscar a Jezabel, Jezabel estaba en el balcón bien vestida con su baby doll transparente, bien pintada los labios, esperando a Jehú y a los profetas. Y Elías dijo algo. Señor, no soy mejor que mis padres porque esta mujer conoce mi debilidad. Esta mujer sabe de qué pie cojeo. Quítame la vida, Señor, porque acabo de matar a 900, pero a través de mi debilidad puedo tirar al agua todo lo que hice. ¿Alguien me está entendiendo? Pero bendito el Padre, porque cuando levanta un profeta conociendo tu debilidad, enviará a alguien que pueda restaurar, restituir y cubrir tu debilidad. Es por eso que Dios siempre te traerá sobre tu vida a un Jehú. Porque mientras tú estés débil en algo, habrá un Jehú que pueda destruir a toda Jezabel que se levante en contra de tu vida. Yo no sé cuánto me están entendiendo en esta hora. Esto es fuerte. Fuerte lo que te acabo de decir. Entonces eso nos hace entender algo, que por muy profeta, muy ministro que nosotros podamos ser, tenemos debilidades que tienen que estar conectados ¿a dónde? A la presencia de Dios.
¿Cuántos están recibiendo en esta hora? Tremendo, tremendo. Y es por eso que me llama tanto la atención Elías, profeta de Dios, pero huyó por una mujer, sabiendo su debilidad. Es decir, él reconoció su humanidad para depender únicamente de Dios. Como profetas de Dios, mis amados hermanos, tenemos que aprender algo, reconocer nuestra debilidad para que su gracia se perfeccione en nuestra vida. Cuando nosotros no reconocemos nuestra debilidad, no hay perfeccionamiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el orgullo estará allí. ¿Por qué? Porque la vanagloria estará allí. Pero donde hay humildad hay reconocimiento. Hay reconocimiento, hay sinceridad. Y es ahí donde hay fortalecimiento de parte de Dios sobre nuestra vida. Qué bueno es el Padre. Amén. Así que, teniendo esa introducción, vamos a poder hablar acerca del ministerio o de los ministerios hoy en día. Sabemos que el Padre da operaciones. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos da dones espirituales. El Hijo nos da dones ministeriales, pero el Padre da diversos tipos de operaciones. Hoy vamos a hablar acerca de los dones ministeriales del Hijo. Los dones ministeriales. Y los dones ministeriales están conectados en 5. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar. ¿A fin de perfeccionar a quién? A los santos. Para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Para llegar a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Ahora bien, vemos algo importante. Quiero dejar en claro algo. ¿Para qué Dios llama hoy en día ministerialmente a sus hijos? No solamente para manifestar el poder del llamado. La manifestación del poder del llamado es para poder activar y manifestar para todo aquel que no cree, crea. Hoy en el mundo hay un gran dicho, o al menos en el Perú hay un gran dicho: ver para creer. Hay muchas veces que Dios te llevará a hacer cosas sobrenaturales para que los que no creen puedan creer. Pero ¿cuál es la importancia en sí del llamado? La importancia de en sí el llamado no es hacer milagros solamente. La importancia en sí del llamado no es solamente resucitar un muerto. La importancia en sí del llamado es que traer fundamento, traer base, hacer madurar a los hijos de Dios, cambiarles la mentalidad para sacarle de un estado de niño a un estado maduro, de un estado de esclavo a un estado libre. ¿Alguien está allí? Por eso que cuando uno entiende en sí para qué nosotros fuimos llamados, cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. El día que yo entendí para qué fui llamado al ministerio profético, entendí algo. Que no solamente es decir, así dice el Señor, y soltar, y soltar, y soltar, y soltar. Porque de nada me sirve soltarte tanta palabra profética si no hay un fundamento en ti. Y toda palabra profética que fue soltada, lo único que provocará es que mientras no haya fundamento, eso se desbarate. ¿Alguien está allí? Eso es fuerte. Por eso dice la palabra: ¿a fin de qué? De perfeccionar. ¿A fin de qué? De edificar. ¿A fin de qué? De llevar a la unidad de la fe. ¿Y qué cosa es llevar a la gente a la unidad de la fe? Hablar el mismo lenguaje. Tú no puedes hablar un lenguaje profético con gente que no está conectada a tu mismo lenguaje.
Es por eso tienes que traer fundamentos base para que ellos puedan activar. No dice la palabra que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, para que haya una activación sobrenatural en ellos, tienes que traer un fundamento de palabra. Por eso dice en Efesios 2:20, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la piedra angular, Jesucristo mismo. Donde hay fundamento, la gente no se mueve. Mis amados ministros del Señor, yo sé que aquí hay pastores. Mañana más tarde, Dios no quiera, siempre hay un profeta loco, un profeta no sujeto, un profeta rebelde que está vagando de iglesia en iglesia. Y basta que le suelte una profecía a una persona que no tenga fundamento, te lo roba de la iglesia, te divide la iglesia, te desmantela la iglesia. Yo les cuento siempre este testimonio porque es algo muy impactante, como una persona que en pocos meses fue convertido y dio esta respuesta. Ustedes saben que yo tengo muy espiritual, que él vino a nuestra congregación por una palabra de ciencia y una palabra profética. Dios nos reveló que él estaba, sicarios le seguían. Dios nos reveló que en la fecha que él había salido de prisión y todo lo demás. Y desde ese día este hombre no ha dejado de venir a la iglesia. Es algo impresionante. Pero miren lo que ocurrió. Nosotros hicimos un congreso y traje invitados ciertos pastores. Y como él, en su manera de servir, él nos llevó a cenar a un lugar muy lindo, muy lujoso y todo lo demás. Y uno de los pastores le dice a él: ahora bueno, ya nos honraste, seguro quieres que nosotros oremos por ti. Ojo aquí, mira lo que le respondió un hombre que llevaba 4 meses de convertido, pero con mucha palabra. No es necesario que usted ore por mí, porque acá nuestro profeta nos acaba de enseñar hace unas semanas atrás que ni usted ni nadie solamente puede orar, porque así como Dios lo escucha a usted, Dios también me escucha a mí. Porque más que pastor, más que profeta, más que apóstol, somos hijos de Dios. ¿O me equivoco, pastor? El pastor, al recibir esa respuesta, se quedó mudo y me miró y me dijo: está bien este hombre. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si este hombre fuese un inmaduro, quizás diría: por favor, yo quiero que ores por mí, suéltame una palabra, suéltame, profetízame. Pero él entendió algo, que más que profeta era hijo. ¿Sabes por qué? Porque hay un fundamento. Y donde hay un fundamento, nada ni nadie te puede mover. Donde hay un fundamento, reconocerás cuál es lo profético. Donde hay un fundamento, reconocerás cuándo es profecía y cuándo es manipulación. Donde hay un fundamento, sabrás cuándo se mueve Dios y cuándo se mueve la adivinación. Esto es tremendo. Es por eso dice la palabra que Él mismo constituyó. Él mismo constituyó. Ahora, ¿para qué sirven los ministerios dentro de la iglesia? Para formar, para preparar, para madurar, para capacitar, para entrenar, para fortalecer a la gente, a los hijos. ¿Para qué sirven los ministerios dentro de la iglesia? Para hacernos madurar. Los 5 ministerios es constituido como la mano de Dios. Los 5 ministerios es constituido como la mano de Dios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y quiero iniciar con el ministerio evangelista. Vamos a identificar al evangelista. Vamos a identificar en esta hora al evangelista. Y hoy voy a hablarte de una serie de características. Y quizás muchos me van a decir: yo tengo esta característica, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué? Porque si no entendemos cuáles son las características, no vamos a reconocer hacia dónde estamos siendo alineados. ¿Ok? Miren lo que dice la palabra, o bueno, las características en sí. Primero que nada, el evangelista tiene pasión. ¿Por quién? Por las almas. ¿Alguien sabe quién fue la primera evangelista en el Nuevo Testamento? Mujer.
¿Alguien sabe quién fue la primera evangelista mujer en el Nuevo Testamento? La samaritana. Buenísimo. ¡Qué tremendo! Y mi pregunta es, ¿la samaritana fue llamado como evangelista? No fue llamado, pero tenía todas las características. ¿Qué es lo que te quiero decir? El llamado es el título, pero lo que manifiestas es lo que portas del Padre para que la gente vea quién tú eres. En pocas palabras, no te esfuerces ni te apresures por un título. Manifiesta lo que Dios te ha dado. Por eso vemos a la mujer samaritana que después de haber tenido un encuentro con Jesús, el profeta, esta mujer dio aviso a toda la ciudad. Y sabes, esta mujer no tuvo una enseñanza de hermenéutica. Esta mujer no tuvo una enseñanza de homilética. Esta mujer no estuvo en un instituto bíblico. No estoy diciendo que sea malo. Tenemos que ser preparados, tenemos que estar formados. Gloria a Dios por todos aquellos que están en esta escuela. Pero al punto voy es, de acuerdo al llamado evangelístico. ¿Por qué te digo esto? Porque el mensaje evangelístico no es un mensaje profundo, es un mensaje sencillo. El mensaje evangelístico no es un mensaje de mucha revelación, pero sí de mucho impacto. Es de una sencillez, pero de mucho poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje evangelístico lo que provoca es te presenta a Jesús de una manera sencilla, clara, pero sobre todo poderosa. No es que los evangelistas no tengan un amplio conocimiento de la Escritura, sino que a ellos les apasiona tanto ganar a la gente, ganar a las personas. ¿Por qué? Porque las personas que reciben el mensaje no son personas eruditas en la palabra. Son niños que están esperando escuchar de Jesús, por muy adultos que ellos sean. Son niños que necesitan escuchar del Maestro. Son bebés que necesitan oír de que hay un Dios quien los ama. Es por eso que los evangelistas, su pasión es tanto que ellos, su mensaje está conectado a los bebés espirituales. Eso no determina que puedan ser hombres que se metan con la palabra, que vayan a profundidad de la palabra. Claro que sí, pero algo es bien cierto, que el llamado siempre estará latente. Dentro de nuestra congregación hay un varón que le dimos una oportunidad para que él pueda dar una poesía en nuestra iglesia. Ojo aquí, una poesía dentro de nuestra iglesia. Es un varón que venía de otra iglesia y ya estaba un año en nuestra congregación. Y le dije, bueno, voy a hacer un congreso, hermano, me gustaría que usted pueda recitar una poesía. Mis amados hermanos, este varón recitó la poesía. Dios es testigo, un evangelista neto, que hasta yo mismo casi me arrepiento y me vuelvo a aceptar a Cristo en mi corazón. Que en 3 minutos se dio una poesía que impactó al corazón y dije, ¡guau! Es impresionante. Nos miramos con mi pastora y dije, ¿acabo de ver lo que yo vi? Sí, me dice. Él es un evangelista. Él es un evangelista. Ahora bien, un evangelista siendo como pastor es un peligro. Porque el evangelista no puede estar quieto. ¿O acaso ustedes han visto evangelistas quietos? ¿Por qué les digo que es un peligro? Porque pueden dejar solo a la grey, mientras que el varón o mujer de Dios está ministrando, está siendo llamado. Porque el ministerio evangelístico es un ministerio que literalmente viene acompañado con señales, prodigios y milagros.
Pero mis amados hermanos, yo les hago esta pregunta. ¿De qué te sirve una iglesia llena si no hay fundamento? ¿De qué te sirve una iglesia multitudinaria, motivada por los milagros, por las señales y los prodigios, pero no hay fundamento? Porque toda iglesia tiene que estar llena o vacía, pero con fundamento. Porque mañana más tarde vendrán las pruebas. Miren lo que dice la palabra. No recuerdo si era Proverbios 25:31 o 31:25, donde habla y dice: miren las hormigas. Hay 4 criaturas, las más pequeñas de la tierra, pero son las más sabias. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero prepara su alimento para el invierno. El conejo, un pueblo tampoco no fuerte, pero su casa está en la roca. Las langostas, aunque no tienen el rey, caminan en cuadrillas. Las arañas, aunque las puede ver, ellos están en los palacios del rey. ¿Qué es lo que te quiere decir? Que las hormigas, ojo aquí, se preparan el alimento, guardan alimento en el verano, para que cuando venga el invierno no puedas afectarla. Es decir, arman un fundamento, están conectados en un fundamento. El conejo, podrá venir lluvia, podrá venir cosas, pero su casa está en la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. En pocas palabras, ¿qué es lo que te quiero decir? Tu vida y mi vida tiene que estar conectado en el fundamento, no en los milagros, no en las señales, pero sí en la palabra. Las señales, los milagros son, ¿qué cosa? El reflejo de Dios que portas tú, la palabra. Por eso dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Ahora, si el evangelista comete el error de llenar la iglesia porque la gente ve los milagros, hay un peligro. La gente tiene que ir a la iglesia no por el milagro, sino por la palabra. Amén. Es por eso que es un trabajo en equipo. Es por eso que el evangelista, ¿qué es lo que hace? Llena la iglesia. ¿Para qué? Para que el pastor los pastoree, los cuide. Para que el maestro les enseñe. Para que el profeta los traiga fundamento. Y para que el apóstol lo establezca. ¿Alguien está allí? Uno no es una orquesta. Uno no es llanero solitario. El hombre y la mujer de Dios tiene que aprender a trabajar en equipo. Por eso que el evangelista tiene un llamado muy importante. Quiero dejar algo claro, que ningún ministerio es más que otro. Todos están conectados a la mano de Dios. Por eso que el ministerio evangelístico está conectado ¿a qué cosa? A pasión por las almas. Un mensaje sencillo, pero también hay pasión y convicción. Y son demasiados insistentes y constantes. El ministerio evangelístico son aquellos ministerios que te confrontan a tal punto, por la gracia y el favor de Dios y el Espíritu Santo de Dios, traer convicción de pecado sobre nuestra vida. ¿Verdad que sí? Yo no sé si les ha pasado. Es por eso que se escucha mucho que el profeta dice: ok, ya vamos a ir a ese punto. Ya vamos a ir. Ahora bien, por tal razón, les decía que todo ministerio, hombre y mujer, tiene que estar conectado primero que nada a Dios, porque sea cual sea el ministerio que tú puedas tener, eres humano. Si en nuestra humanidad habrá siempre, ¿qué cosa? Debilidad. En nuestra humanidad habrá, ¿qué cosa? Debilidad. Por eso, todo ministro no debe caminar solo. Todo ministro no debe caminar sola. Sobre todo evangelista, sobre todo profeta, sobre todo cualquier ministerio que sea. Ojo aquí, porque donde hay inmadurez provocará grandes daños. Un evangelista con señales, con milagros, con prodigios, puede utilizar los dones para poder manipular y hacer pecar a la gente. ¿Cómo? A través de los dineros, a través de qué cosa, la doctrina de la prosperidad,
a través de cosas seducir a las personas o a las mujeres o a los varones para llevarlo e incitar a hacer cosas a causa del llamado o una manipulación de la palabra. ¿Me estoy dejando entender? Varón de Dios, mujer de Dios, si tú eres varón y tienes tu esposa, camina con tu esposa. Si tú eres mujer y tienes a tu esposa, camina con tu esposo. Y si no está el esposo, ¿no? Camina con alguien de tu mismo sexo. ¿Pero para qué? Para guardar tu corazón, evitar caer ciertas cosas. Por eso el profeta Elías, cuando vio aquello, él huyó por temor a qué cosa, a su debilidad. Pero Dios levantó a un Eliseo, Dios levantó a un Jehú. Qué tremendo es el Padre, ¿verdad? Qué tremendo es el Padre. Así que tenemos que aprender a caminar en equipo. En Eclesiastés habla claramente, es mejor caminar dos que uno solo, porque hay de aquel que camina de una manera solitaria, no habrá quien lo levante, pero el que camina de a par, el otro lo podrá levantar, el otro podrá darle la mano. Amén. Ahora bien, yo no sé ya cuántos están empezando a identificar respecto al ministerio evangelístico. Al ministerio evangelístico. Aquí vamos a entrar al segundo ministerio, el ministerio pastoral, identificando el pastor. Mira lo que dice en Jeremías 23:4. Pondré sobre ellos pastores que les apacentarán y nunca tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Wow. El ministerio pastoral es el ministerio que nos muestra el corazón de Dios sobre la gente. El ministerio pastoral es el ministerio que nos muestra el corazón de Dios sobre las personas. Es el amor de Dios. ¿Cuántos recuerdan el mensaje, la parábola de las 100 ovejas? Eran 100 ovejas. ¿Cuántos recuerdan? Literalmente, ¿qué es lo que ocurre con el ministerio pastoral? Hay una compasión genuina. Hay una compasión genuina. Esa compasión genuina te hace accionar por amor a quien Dios te lo entregó. Ojo aquí. Cuando nosotros identificamos el ministerio pastoral, podemos ver claramente el amor de Dios en hombres y en mujeres de una manera genuina por cuanto Dios te entregó a esa persona. Hay una compasión, tú sientes lo que Él siente, tú lloras cuando Él llora, tú te gozas cuando Él se goza. A comparación de los otros ministerios. Yo no sé cómo le llamen, no sé, bueno, lo voy a decir. Si es una mala palabra, por favor, corríjanme. La palabra alcahuete, ¿lo conocen en su país? Ok, ¿no es una mala palabra? Okay. Es como una palabra que apaña a alguien, ¿verdad? Es como que siempre le cubre a alguien, ¿cierto? Escúchame bien. Con todo el respeto. Exacto. Con todo el respeto. El ministerio pastoral muchas veces es el ministerio que alcahuetea a las ovejas. Porque siempre le cubre el pecado para que no se vaya. ¡Auch! ¡Qué fuerte! Es que es su llamado. Es su llamado. El ministerio pastoral muchas veces se pasa porque el ministerio pastoral llora por las ovejas. Mi apóstol decía algo. El día que ustedes pasen de ser pastores apostólicos cambiará la historia. Porque muchas veces como pastores somos alcahuetes de nuestra propia iglesia. ¿Y sabes por qué somos alcahuetes de nuestra propia iglesia? Con todo el respeto a pastores. Porque ¿qué es lo que buscan los pastores de las ovejas? Lana.
Los pastores con mentalidad pastoral y no apostólica buscan de sus ovejas lana. Dinero, ¿ok? Pero un pastor conectado al corazón de Dios es un hombre que tiene compasión de sus ovejas para llevarlos de ovejas a identidad de hijos. ¿Estamos? Ahora, el pastor es compasivo y tiene un deseo de proteger. Un pastor apostólico, ojo aquí, un pastor apostólico es un pastor que tiene identidad de padre. ¿Y por qué te digo un pastor apostólico? Porque es un pastor conectado a la palabra con fundamento. Un pastor con visión apostólica es un pastor con identidad de padre. Ustedes saben lo que ocurre, lo que hacen los pastores en Israel. Hay muchos pastores que cuando las ovejitas son medias, se salen del camino. Escucha bien lo que te voy a decir. Muchos pastores le quiebran la patita a la oveja. Y les ponen unos tabladillos y lo curan. No porque ellos sean malos, sino porque ellos están alineándolos al camino que ellos deben de seguir. Esto es fuerte. Porque un pastor apostólico con identidad de padre no te quebrará para dañarte ni herirte, pero sí para direccionarte. Sí para formarte. El pastor estará para curar tus heridas, para ser compasivo, para abrazarte, para llorar contigo, para levantarte. Y por eso le decía, y no solamente ello, sino que el pastor siempre estará contigo cuando quiera que tú le llames. Por eso que el ministerio pastoral o el llamado pastoral, de verdad, el que tiene el llamado pastoral o el llamado pastoral de una manera neta, mis respetos para ellos. Mis respetos para ellos. Miren, todos nosotros, tarde o temprano cumplimos un rol de pastor. Ya sea con un grupo pequeño, ya sea liderando jóvenes, ya sea en la iglesia, en la célula. Pero un hombre o una mujer llamado al pastorado como tal, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Verdad que sí? Pero bendito Dios, porque cuando Dios llama, Él nos prepara, nos capacita, nos forma, nos entrena. Y en el camino también nosotros somos formados. ¿Les puedo decir un secreto? Mi oración fue esto, desde muy joven. Señor, yo no quiero ser pastor. Señor, llámame a lo que sea, pero pastor no. La gente se envejece cuando es pastor. Señor, yo no quiero ser pastor. Pastor es la última opción. Y el Señor me dijo, es que no es que tú quieras, es que yo quiero. Mis amados hermanos, pero cuando uno entiende el llamado con visión apostólica, con visión profética, es otra cosa. Amo el pastorado. Amo a la gente. Amo mi congregación. Amo mi casa. Y sobre todo amo lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque donde hay identidad, porque donde hay paternidad, hay multiplicación. Es algo impresionante lo que el Padre está haciendo. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco ocurrió algo en mi congregación. Llegó una pareja de jóvenes empresarios a la iglesia. Nadie los invitó a la iglesia.
mi esposa estaba de camino a casa, fue a visitar a su mamá, a mi suegra, y ella estaba de camino a casa y recibe una videollamada de un número extraño. Y dice, ¿quién será? Pero bueno, voy a contestar. Contesta y le dice, por favor, ¿me puedes ubicar o me puedes ayudar a ubicar la iglesia donde congregas? Quiero visitarte a tu iglesia. Mi esposa, un poco asustada, dice, bueno, queda en tal lugar, y en videollamada le empezó a explicar. Le dice, bueno, aquí es la iglesia. Sí, allí es la iglesia. Lo tremendo es que al día siguiente esta pareja llegó a la iglesia. Yo no los conocía. Cuando estoy ministrando, estoy predicando, yo invito al altar a pasar y sale el varón y le suelto una palabra. Y le digo, así dice el Señor, tal. Ese hombre se quebró, terminó arrodillado, ministrado. Era la primera vez que llegaba. Al punto voy es que hoy por hoy esta pareja de jóvenes están congregando con nosotros. Ojo aquí. ¿A causa de qué? Primero que nada, de amor y compasión de quiénes son ellos. 1, 2, de un mensaje y una palabra profética. 3, de una identidad paternal para recibir a la gente como hijos. 4, una casa, una familia los abrazó. No sé cuánto me están entendiendo. Por eso, mis amados hermanos, donde hay fundamento, donde hay identidad, habrá gente que abrazará lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado. Amén. Ahora, yo no sé cuántos ya se sienten identificados como pastores. El llamado. Cuando antes yo le decía, Señor, yo no quiero ser pastor. Yo conozco a un amigo mío, que ese hombre, tú le contabas tu problema, él lloraba contigo. Yo le decía, otra vez estás llorando, por favor exhórtalo, ese hombre, déjalo que ya madure. ¿Por qué? Porque el ministerio profético es un ministerio, y el ministerio apostólico es un ministerio más recio, más fuerte, más de carácter. Te catapulta de niño a un hombre maduro o madura en Cristo Jesús. Es decir, te seca las lágrimas para guerrear por lo que es tuyo. Amén. Ahora bien, bueno, identificamos al maestro. Punto número 1. Vemos algo claro. El evangelista, ¿qué es lo que hace? Pasión por las almas, mensaje sencillo, gana almas y los lleva a la iglesia. El pastor, ¿qué es lo que hace? Un corazón de Dios compasivo para sanar, para restaurar y para cuidar lo que el evangelista trajo. Y aquí identificamos el ministerio del maestro. Ustedes dirán, ¿Jesucristo cumplió con estos roles? Claro que sí. Vemos claramente que Jesucristo fue el evangelista. Jesucristo, ¿quién fue? El buen pastor que dio la vida por cada uno de nosotros. Pero también podemos ver que Jesucristo fue el maestro. Fue el rabí. Podemos ver claramente cómo Nicodemo le dice rabí, rabí. Y nos demuestra por la palabra cada ministerio identificado en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué hace el maestro? ¿Cómo identificamos el maestro? El maestro es el ministerio poco valorado dentro de las congregaciones, pero que cumple un gran labor. Yo le digo por qué es poco valorado. Porque las personas les apasiona y les gusta ver los milagros. Les gusta ver la resurrección, el crecimiento de piernas, ¿verdad? Y qué bonito, como les decía. Pero ¿qué sucede cuando eso termina y no hay fundamento? Al día siguiente terminan en el mundo. Al día siguiente terminan pecando. Pero el maestro es aquel hombre que no te da solamente un pastelito. Es el hombre o la mujer de Dios que te da un banquete, un rema de Dios. A tal punto que cuando te da, tú quedas saciado. Mis amados hermanos, mi apóstol tiene un llamado muy especial, muy aparte de ser apóstol. Su llamado literalmente es ser maestro. Con él estuvimos 7 horas, 8 horas recibiendo enseñanza seguidas, que cuando pasaba el tiempo, él decía, por favor ya váyanse, yo ya estoy cansado, váyanse.
Pero en ese tiempo yo entendí lo que dice la palabra, que la palabra es más dulce que la miel. Cuando hay rema, cuando hay revelación, cuando hay intimidad, cuando hay profundidad. Y sobre todo cuando hay llamado. Porque cuando tú no tienes el llamado, tú puedes dar la palabra en 10 minutos y terminarás aburriendo a la gente. Amén. ¿Alguien está allí? Si tú no tienes el llamado para enseñar, mis amados hermanos, no te atrevas a enseñar. Mejor haz lo que Dios te mandó a hacer. No te complique la vida. Terminarás frustrado, terminarás frustrada. Terminarás herido, terminarás dañado. Si fuiste llamado para evangelista y no para el ministerio maestro, perfecto, tranquilo. Ahora, eso no determina que haya una fusión de ministerios. Hay gente que son pastores, pero a la vez son profetas. Hay gente que son evangelistas, profetas. Me dejo entender. Pero todo es un proceso. Todo es una formación. Todo lleva etapas. No debemos saltarnos las etapas. ¿Estamos? Por eso que el maestro tiene una pasión por el conocimiento, por las escrituras, por conocer la verdad. El maestro sabe algo de todo. Al maestro no le puedes estar engañando. Él siempre está preguntando, él siempre está cuestionando. Ese hombre, esa mujer de Dios está siempre allí. Mi amado hermano, mi amada ministra del Señor, una iglesia que vive conectada con el rema de Dios, con profundidad de la palabra, tú no le puedes estar dando un mensaje sencillo. Iglesias con rema son iglesias, ay Dios mío, que tienes que estar conectado en la palabra para dar un buen mensaje. ¿Alguien está allí? Porque cada uno sabe, de acuerdo al lugar donde uno va, discierne por el Espíritu, cuál es el nivel espiritual y de palabra en la cual se encuentra. ¿Verdad que sí? No sé si les ha pasado. Por eso que uno tiene que estar preparado, formado. ¿Para qué? Para poder estar listo y dar el tipo de palabra que Dios te está dando en el lugar donde tú te encuentres. Amén. Por eso que debemos estar listos siempre. Ahora, una de las características del maestro es que lo complicado y difícil lo hace simple y sencillo. La capacidad del maestro es que lo complicado, lo difícil lo hace simple y lo hace sencillo. El maestro no se complica las cosas. El maestro literalmente, como diríamos aquí en el Perú, no, te lo da todo masticadito, cortadito, para que tú puedas degustar. ¿Estamos? Ahora bien, el maestro siempre tendrá el anhelo de querer enseñar. Nunca se lo guarda, no es celoso, no se lo guarda para sí solo. Eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo del Señor. Miren. Cuando en ti no hay celo y tú das lo que Dios te dio, Dios terminará llenándote aún más de lo que tú has recibido. No guarde lo que Dios te dio. Suéltalo todo. No guarde lo que Dios te dio. Suéltalo todo. Porque lo que hoy tú guardas será un espacio que está lleno a lo que Dios te quería dar aún más. Por eso cada revelación, cada palabra que Dios nos da, lo damos, porque siempre hay cosas nuevas que el Padre da. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Ahora, el maestro siempre tendrá una nueva revelación. El maestro siempre tiene una respuesta preparada. Tendrá un espíritu enseñable y dispuesto a cambiar. Aquí quiero detenerme un poco. El maestro no es que tenga una nueva revelación, sino que el maestro siempre estará con la iluminación del espíritu de algo que ya se había leído. Es que no quiere decir que viene algo nuevo del espíritu, no, sino que viene un rema de lo que está en la palabra y otros no pueden ver, pero por el espíritu y el llamado que él tiene, puede recibir y puede interpretar esa palabra de un rema, una palabra muy diferente a lo que tú y yo hemos recibido. ¿Me dejo entender? Ahora bien,
Muchos se preguntarán, ¿solamente el maestro puede recibir este tipo de revelaciones? No. ¿Quién recibe este tipo de revelaciones? Todo aquel que se conecta a la palabra, todo aquel que esté alineado y todo aquel que está en intimidad. Amén. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere hablarnos a nosotros de manera personal e íntima. Nos dice la palabra, el salmista David dice, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Donde hay paciencia, donde hay búsqueda, habrá respuesta. Entonces, la revelación es para todos. La revelación no es solamente para una persona, es para todos. Entonces, ¿por qué Dios le revela al maestro? Porque el maestro es el que más busca. Es el que más estudia, es el que más está conectado. Pero no determina que sea solamente un hombre. No determina que solamente sea una persona. Determina que Dios quiere hablar y revelarse a todo aquel que le busca. Por eso dice la palabra, el que lo busca le halla, el que toca se le abre, el que pide se le da. Amén. Qué bueno es el Padre. Ahora bien, vamos a identificar el llamado profético. Aunque ya lo hemos identificado un montón de veces, ¿verdad? El profeta es el hombre o es la mujer de Dios con un carácter diferente a los demás. Con un carácter muy diferente a los demás. Primero que nada, tiene una pasión no solamente por las almas, sino por la iglesia en general. El profeta es el ministerio celoso. Es el ministerio que está apasionado a la iglesia, a Cristo. Es el ministerio con mayor celo. El ministerio profético es el ministerio en la cual no hay medias tintas. Blanco, blanco, negro, negro. Es un ministerio muy fuerte, de verdad. Pero también es un ministerio solitario. Porque no a muchas personas les gustamos. Es fuerte. A muchas personas no les gustamos. Para muchas personas nosotros somos orgullosos. Para muchas personas nosotros somos, rebeldes. Para muchas personas nosotros somos egoístas. Pero el ministerio profético es el ministerio que está apasionado por la iglesia, pero que tiene un celo vivo por el Señor. No hay medias tintas. O eres caliente o eres frío. Por eso que el mensaje profético es un mensaje muy confrontativo. El mensaje profético es un mensaje... Miren, les voy a contar un testimonio. Cierta oportunidad estuve ministrando en un evento de jóvenes y Dios me da una palabra para el líder de jóvenes. Y la palabra fue esta. Dice el Señor que la muchacha con la cual hoy tú te encuentras de novio no será tu esposa. Es un mensaje muy atrevido, pero por el Señor tuve que soltarlo. Yo pocas veces profetizo noviazgo, bebés y todo eso. ¿Por qué? Porque ya en algún momento voy a tocar este tema acerca de los protocolos para soltar una palabra profética. Yo lo entendía y decía, Señor, ¿pero por qué me das este mensaje? ¿Y sabes qué? ¿Sabe de quién estaba de novia este joven? De la hija del pastor. Y yo digo, Dios mío. Y el Señor me dijo, ¿me vas a obedecer a mí o solamente vas a querer por una puerta abierta? Bueno, Señor, te obedezco a ti aunque me cierren las puertas. Y le digo, así dice el Señor, la muchacha en la cual tú tienes de novia no será tu esposa. ¿Sabe lo que me dijo este varón? Me dijo así, pero Dios me habló, profetas me dijeron, hoy estamos de novio. Y mira cuál fue el mensaje. Pero así dice el Señor, no será tu esposa porque te comiste el pastel antes de tiempo. Y me volvió a decir, pero Dios habló, Dios profetizó. Eres cínico. Así dice el Señor, que no será tu esposa porque una vez más, hace 2 días tú le insinuaste a tener sexo. Y el hombre se quedó y agachó la mirada. Este hombre me esperó hasta las 12 de la noche de aquel evento
y me persiguió y me llevó a su oficina para confesarme todo. Él me dijo: yo estoy en fornicación con la hija del pastor. Y esta jovencita tenía 18 años, es decir, 19 años. Es decir, desde los 15 años estaban cometiendo fornicación. Ella era una niña y él ya era un joven. Fuerte. Después de eso me cerraron las puertas. Después de eso, Bray era literalmente el terror. Pero bendito el Padre, que esta muchacha se casó con un joven que ama a Dios y hoy están sirviendo al Señor. Y se casó con el hombre que Dios me había revelado. ¿Qué te quiero decir? Que el ministerio profético no hay medias tintas, así sea tu papá, tu mamá, tu hermano, tu esposo, tu esposa. Porque es un ministerio celoso al mensaje que Dios está dando. Tremendo, ¿verdad? Es por eso que el ministerio profético siempre está conectado al rechazo. Rechazado es el apellido del profeta. Rechazado es el apellido del profeta, literal. Rechazado, ¿por qué? Por decir una verdad. Y podemos ver claramente lo que ocurrió con Cristo. Jesucristo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Por el rechazo de recibir la verdad. Por el rechazo de recibir la verdad. Qué tremendo, ¿verdad? El profeta siempre está en conflicto con la iglesia local. ¿Y por qué? Porque el profeta reconoce y se da cuenta lo que está pasando dentro de la congregación. El profeta reconoce, mis amados hermanos, bendito el Padre. ¿Por qué? Ha habido cosas que yo he platicado con mi pastora, este muchacho, esta joven, este líder está así, así. No, Bray, ¿cómo crees? Pastora, hágame caso, hágame una reunión y por favor que yo esté. Esta persona está así. Bray, ¿cómo crees? Es una líder, es un líder. Pastora, por favor, hágame caso. Quiero estar equivocado. Vamos a hacer una reunión con los líderes, tal. Y en la reunión sale a flote todo lo que se le dije. No lo puedo creer, para que usted se dé cuenta, pastora. Es por eso que el ministerio profético es el censor dentro de la iglesia. Es el hombre y la mujer de Dios que está mirando el pecado, que está viendo para qué dirección está yendo la iglesia. Por eso, mis amados, no solamente decir: wow, yo soy profeta. No solamente es profetizar. Es poder discernir qué rumbo está tomando la congregación, para poder tomar una acción conforme a la palabra. El profeta es aquel hombre, mujer de Dios, que identifica los misterios. Es el hombre y la mujer de Dios que está alerta al mundo de la simbología, por el discernimiento de espíritu. No es porque nos creamos los muy místicos. No hay que ser místico. Pero sí hay que tener discernimiento de espíritu cuando Dios está hablando a través de un símbolo, a través de un número, a través de un mensaje, a través de un sueño, a través de una visión. Y todo aquello se va conectado, ¿qué cosa? A la palabra. El profeta, para ser profeta, está conectado, ¿qué cosa? A la intercesión. No me digas que eres profeta y no amas orar. No me digas que eres profeta y no amas la palabra. No me digas que eres profeta y no amas la intercesión, porque serás un puro brujo nada más. ¿Y por qué te digo que serás un mero brujo? ¿Por qué? Porque terminarás adivinando y no profetizando. Porque todo aquel que está en intimidad es sensible a la voz del Padre. Pero todo aquel que no está en intimidad es sensible a ¿qué cosa? A su carnalidad, para decir lo que cree y piensa, no de lo que está seguro del Eterno. Estamos, por eso que la vida del profeta es una vida dura. Es una vida... Ahora otra cosa, el ministerio profético está conectado, ¿sabes a qué? A las señales, a los milagros, a los prodigios.
El ministerio profético, por oír la voz de Dios y ser guiado por la voz de Dios, es un hombre que está conectado a una esfera de lo sobrenatural de Dios. De lo sobrenatural de Dios. Hace poco me llamó, no sé si está Dioli, por favor, hágame saber. ¿Dioli está? No está. Dioli es una hija espiritual de allá de Argentina, en San Juan, y me escribió el día de ayer y me dice: profeta, ¿se acuerda que usted cuando estuvo en San Juan soltó una palabra acerca de tumores y por aquí y por allá? Claro que sí, le digo. Hoy quiero testificar, mi hija tenía tumores debajo de la lengua, debajo del piso de la boca. A ella lo iban a operar. A ella lo iban a operar. Usted soltó una palabra. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hoy en día el médico no se explica cómo los tumores desaparecieron. Y usted dijo que mi hija mayor iba a quedar embarazada y el bebé que venía iba a ser varón. Me dio la noticia que ya le sacaron ecografía y el bebé que viene es varón. Gloria a Dios por ello. Ahora, lo profético va con... Y no te digo que es una profecía, porque esta muchacha era una muchacha estéril que llevaba 3 años intentando tener hijos y no podía. Pero lo profético, guiado por el Espíritu, te moverá a cosas sobrenaturales. ¿Estamos? Hola Mario, Dios te bendiga, qué gusto verte. Qué gusto verlo, qué gusto verlo. Por ahí también está, vemos de Mario Alfredo Heredia, Dios te bendiga. Es un hombre de testimonio también. Qué bendición. Y bueno, por eso que el ministerio profético, otro punto esencial, que el ministerio profético, su lenguaje es diferente. Su lenguaje siempre llevará un rema de Dios a lo que ha de venir. El mensaje profético siempre llevará un rema de Dios a lo que ha de venir. No son mensajes sencillos. ¿Sabes quiénes dan el mensaje sencillo? El pastor y los evangelistas. Y no es porque no tengan la capacidad. ¿Por qué? Porque ellos tratan a un tipo de personas. Pero el profeta trata a otro tipo de personas. El apóstol y el profeta son conectados como los padres espirituales. Porque tienen la identidad paternal. Son gente que te confronta. Los profetas trabajan con hijos y no con ovejas. Por eso que el evangelista, cuando gana almas, lleva ovejas al pastor. El pastor cuida las ovejas para que el maestro, por la enseñanza, cambien de ovejas a hijos. Y como hijos reciban el fundamento de los pastores y de los apóstoles y profetas por la palabra, pero con identidad de hijo. Vemos claramente cómo se fusiona la mano de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y por último, identificando al ministerio apostólico. El ministerio apostólico es un ministerio que es apartado como todo lo demás, separado del resto de los hombres. El ministerio apostólico es un ministerio que no se encuentra satisfecho, ojo aquí, satisfecho con lo que ve en la iglesia. Siempre quiere más. Más búsqueda, más intimidad, más todo. No está conforme. Siempre quiere más de Dios y da más para Dios. Es un hombre emprendedor en todas las áreas. ¿Y eso por qué? Porque está conectado en presencia. ¿Por qué? Porque está conectado en palabra. ¿Por qué? Porque es en presencia, en palabra y en búsqueda hay nuevas visiones, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas formas. ¿Me dejó entender? Y siempre su llamado es un llamado milagroso. Es fuera de lo normal a las demás personas. ¿Me dejó entender? Es un llamado muy especial. Por eso que hay que tener mucho cuidado. No solamente en lo apostólico, sino que en lo profético. Hoy en día hay muchos profetas, muchos apóstoles, muchos todo más que el Antiguo Testamento. Pero más que el título tiene que aflorar ¿qué cosa? Los frutos. Los frutos van a manifestar y te van a dar credibilidad. ¿Quién tú eres en Dios? ¿Quién tú eres en el Padre? Tienen llamamiento y son llamados desde que fueron concebidos.
Ahora bien, el ministerio apostólico es un ministerio que trae fundamento, pero es un ministerio, ojo aquí, que le siguen señales, que le siguen milagros, pero sobre todo es un ministerio que establece iglesias. Amén. Es un ministerio que establece iglesias. Y es allí donde vemos claramente cómo se trabaja en equipo. Normalmente el apóstol siempre camina con el profeta. El profeta es el que ve, mientras que el apóstol es el que fundamenta. Por eso vemos claramente el trabajo en equipo en el ministerio. Con todas estas características, yo creo que más de uno sabe a dónde se está inclinando o a dónde Dios lo está inclinando. Y de acuerdo a lo que Dios te está inclinando, no te desesperes. Como diríamos en el Perú, no te aloques. Tranquilo. Take it easy, tranquilo. Busquemos a Dios. Conectemos la palabra. Que llegará el momento. No porque alguien te diga un título, sino que tus frutos darán a conocer quién tú eres en Dios. Y la gente reconocerá y entenderá quién tú eres en Dios. No por el título que tú portes en una red social o te diga alguien, sino por los frutos que tú manifiestas. Amén. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a activar el micrófono, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta, alguna duda? ¿Cuántos fueron bendecidos esta noche? ¿Cuánto les gustó esta clase? Me gozo, me gozo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quién dijo yo por allí? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Me gozo muchísimo. Ok. ¿No hay preguntas? Gloria a Dios. Entonces la clase se pudo entender bien entonces. Bueno, muchos se preguntarán, profeta, ¿puedo tener dos ministerios juntos, 3 ministerios? Yo les voy a preguntar porque ya veo que no preguntan. Yo sí me hago muchas preguntas. ¿Puedo tener 2 ministerios? ¿Puedo tener 3 ministerios? ¿Puedo tener los 5 ministerios? Hay mucha gente que ya, ¿verdad? Ok, buenísimo, pastor. ¿Puede haber pastor y al mismo tiempo profeta? ¿Quién te habla? Sí. Claro que sí. Ahora bien, como les decía hace un momento, el simple hecho que tú estés a cargo de un grupo de personas, aunque tengas el llamado profético, te estás convirtiendo en el pastor de un equipo. Porque están bajo tu responsabilidad. Ahora, es muy cierto que el llamado que tú hay un llamado más latente que los demás. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Los médicos terminan como médicos cirujanos, médicos generales, pasaron por toda la especialidad, pero ellos se especializan en uno, en el lado fuerte, en lo que a ellos les llama y los apasiona. Tú puedes ser médico cirujano, pero eso no determina que tengas nociones en ser un endocrino. ¿Me dejo entender? Estoy siendo claro en ello. Ahora, el apóstol tiene los 4 ministerios o los 5 ministerios. Miren, yo mucho me he quedado callado. Esta parte no va a salir en YouTube, pero se los voy a responder. Muchos hacen esta pregunta. El apóstol tiene los 5 ministerios porque es apóstol. Yo creo que algo muy claro, no es que tenga los 5 ministerios, sino que conoce el área de los 5 ministerios, pero tiene un llamado fuerte. La única persona que tuvo los 5 ministerios y fue en oficio fue el Señor Jesucristo. Ahora, es bien cierto, yo puedo conocer el área evangelística, claro que sí. Es más, mire, sin ser evangelistas somos llamados a evangelizar.
Por tanto, id a todas las naciones, predicar el evangelio. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿eso solamente son para los evangelistas? No. Somos como hijos. Ahora, ¿somos llamados a enseñar la palabra? Claro que sí. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Buenísimo. Ahora, entonces, por eso le decía que el apóstol tiene un llamado especial por el título o el manto que carga, pero conoce las oficinas ministeriales de los demás. Pero siempre habrá un llamado que resalta de los 5 ministerios sobre su vida. En este caso, por ejemplo, mi apóstol es apóstol, pero su llamado fuerte es ser maestro. Yo conozco a otro apóstol amigo que como apóstol él tiene un llamado muy fuerte en señales y milagros, piernas crecen, paralíticos corren y todo lo demás, pero no enseña tan bien como lo hace mi apóstol. Es decir, son llamados al apostolado, pero resalta un ministerio fuerte en ellos, ya sea la maestría, ya sea profecía, puede ser apóstol y profeta, claro que sí. No sé si me estoy dejando entender, por favor. Perfecto, perfecto. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué necesidad es que tengas todos los llamados, mis amados? Entonces solamente tú tendrías toda la iglesia en ti. Por eso te decía, Dios es un Dios que trabaja en equipo. Aún Él mismo cuando te formó, cuando nos hizo, hagamos. No es porque yo soy Dios y yo voy a ser Dios. No es porque tú eres apóstol y fluyes en los 5, no. Pero sí hay un conocimiento en esas áreas para poder, ¿qué cosa? Formar y preparar a los nuevos ministerios. Amén.